Buenas tardes, una semana más, gracias por estar ahí, ya es la tercera vez que grabo esto porque esta venga a sonar el teléfono. Hace 2 semanas del último vídeo, cuando pasa algo así, simplemente que no me ha dado tiempo a preparar nada, y hoy iba a tocar escotado, pero repasándolo un poco para hacer el vídeo me he dado cuenta de que no me acuerdo de nada y de que me lo tengo que volver a leer, así que próximamente. Sin embargo, seguro que les interesa mucho el libro de hoy. Marc Fumaroli, El Estado Cultural, ensayo sobre una religión moderna, editorial Acantilado, del año 2007, el libro, pero publicado por primera vez en 1991, 442 páginas. A ver, sí que les recomiendo que compren este libro. No es solo lo que dice, es que está escrito de una forma exquisita, es la mejor palabra que se me ocurre para describirlo, es una maravilla leerlo. Lo que cuenta Marc Fumaroli, que es miembro de la Academia, era miembro de la Academia Francesa, ha muerto, no sé, no me acuerdo si este verano o el verano anterior o el anterior, pero recientemente. Él habla de Francia, pero todo lo que cuenta se le podría aplicar a España y me imagino que a cualquier país de Occidente, me imagino. Bueno, la cuestión es que nos situamos en el año 1951, del 51 al 55, en el que una funcionaria francesa, Jeanne Laurent, escribe un libro. Al principio nadie la hace caso y en su libro aboga porque el Estado debe gestionar la cultura y debe hacer llegar la cultura a las masas. El derecho de las masas a las obras de arte, algo así. Y ese es el primer paso en la andadura del Estado cultural, aunque al principio, pues eso, que nadie le hizo caso. Sin embargo, unos años después, en uno de los gobiernos de De Gaulle puso de ministro a Malraux, a Malraux, el famoso Malraux. Ese será el segundo paso en el advenimiento del Estado cultural, y el tercero en los años 80, con Mitterrand, que pondrán de ministro de Cultura ¿se acuerdan ustedes? A Jacques Lange. Bueno, la cuestión es que este Estado cultural, ¿qué cultura promueve? El Estado cultural, el Estado culturalmente militante, utiliza la cultura, y la palabra cultura, explica Marc Fumaroli en Francia, es un neologismo que viene del alemán, es una palabra percha, una palabra pantalla, que se utiliza para ocultar otra cosa o otra realidad. El Estado cultural es en realidad nihilista y prácticamente totalitario. No cree en la nación, no cree en el pueblo francés, no cree en la lengua francesa. Rechaza toda la tradición cultural francesa en nombre de un progreso, de una vanguardia, de un futuro brillante y rutilante. Rechaza el predominio cultural de los Estados Unidos, pero no todo, no por completo. Rechaza el arte clásico de los Estados Unidos, las películas clásicas en blanco y negro, es decir, el mejor arte de Estados Unidos, para aceptar de forma acrítica todas las obras producidas por los artistas disidentes, o como quieran llamarlo, de Greenwich Village y toda esa gente. Es cuando se empiezan el arte está subvencionado por el Estado y empiezan a imitar en Francia todos esos festivales americanos. El ejemplo que pone es el Festival de Nancy en Francia, con sus luces y su progreso y no sé qué. Y la cuestión es que al principio el público francés, los ciudadanos franceses, no aceptan, parecen no aceptar, con una especie de inmovilismo casi oriental, dice Fumaroli, no aceptan esa cultura de Estado. Se muestran desdeñosos e indiferentes hacia ella, y entonces es como una pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más indiferente es el público francés, el Estado más tiene que promover ese tipo de cultura. Este Estado cultural nihilista, que está hecho a imagen del Estado prusiano, del Estado de Bismarck y de la Kulturkampf de Bismarck, acaba con todo. Trata a Francia como si fuera un país conquistado. El Estado cultural es un general vencedor que trata a su propio pueblo
como un pueblo conquistado, y a su propio suelo y a su propia tierra como tierra conquistada. ¿Y qué se hace cuando un ejército conquista un terreno, un lugar? Pues esclavizar a todos sus habitantes y básicamente hacer lo que quiera allí. Y eso es lo que hace el Estado cultural. Arrasar todo y acabar con todo lo que ha significado la tradición cultural francesa. La cultura, dice Marc Fumaroli, es un diálogo entre la propia cultura y aquello que expresa, que es la naturaleza humana. Los pequeños o grandes tópicos literarios que llevan estando en la literatura de Francia, o léase de cualquier otro país, pues desde el inicio de los tiempos: Dios, el diablo, la vida, la muerte, el pecado, la redención. Esos tópicos que intentan ser eliminados por una literatura militante y por una crítica literaria terrorista, así lo llama Marc Fumaroli, llamándoles burgueses, atrasados, conservadores, etcétera. Ya se van haciendo a una idea. El Estado cultural lo destruye todo, incluida la propia lengua francesa. Y Francia ni siquiera es un país, es una especie de superposición de diferentes grupos, hoy en día llamaríamos de diferentes identidades, no me sale la palabra, diferentes identidades, cada una de las cuales tiene su propia cultura. Ya no existe la cultura francesa, y en la que solo se hablan ya dos idiomas, que no es el francés, es el lenguaje gamberro y el lenguaje burocrático, los dos lenguas de madera, que ya no significan nada. Bueno, comienza el libro, voy a acercarlo a la cámara, he puesto la cámara muy lejos. Y el foco también le he puesto raro. Si lo quieren comprar, recuerden, Editorial Acantilado. Comienza con la descripción del anuncio del Consejo Regional de Provenza de dinamizar las artes plásticas. Las paredes de las ciudades de Provenza están cubiertas de grandes anuncios sobre un fondo vagamente oceánico. ¿Les va sonando todo esto? Todas las tonterías, todas las payasadas a nivel artístico, cuando vas a cualquier lado y dices, pero ¿de verdad se gasta el dinero de los contribuyentes, se gasta en hacer estas cosas? Un género de, otra vez comillas, comunicación social remite a un mito burocrático hexagonal que se festeja a sí mismo en su propio lenguaje. La perversión sutil del sentido de la cosa pública, confundida con la voluntad de poder de una oligarquía político-administrativa. La organización desde arriba de una cultura de masas pretenciosa en su contenido, igualitarista en su propósito, a la vez ruinosa para la inteligencia y sordamente opresiva para el buen humor. Como luego voy a leer del libro, voy a destacar aquí, de cuando cogí los apuntes, solo lo más importante, lo que tengo señalizado con flechitas. Destacamos la originalidad de Bismarck, Juncker y conservador, pero moderno por su voluntad de poder nihilista, que radica en su concepción totalitaria del Estado, que Lenin y Hitler y sus imitadores de las luchas de liberación enseguida le tomaron prestada. Sus juristas, los de Bismarck, inventaron la noción de Rechtsstaat, Estado de Derecho, que convertía al arbitrio del Estado en la única fuente de derecho, y ampliaron las misiones de las que el Estado se había investido tradicionalmente, seguridad, orden y justicia. Aumentaron sus deberes, pues con, ya saben, la cultura tal y cual. Si el Kulturkampf fue dirigido de modo preferente contra la Iglesia, no fue solo por rebajar su influencia educadora y social, particularmente fuerte en los principados alemanes del sur, los más francófilos, los más reacios a su absorción por la boa prusiana. La cuestión de las bellas artes se encontraba en el centro de la mayor elección filosófica y política que los franceses tenían que hacer: o bien una república liberal, una economía liberal, unas artes liberales, o bien un Estado que se toma a sí mismo por el único creador, que modela la economía, las mentalidades y las artes. Eso les iba a decir, que el texto, es que como he guardado esto ya tantas veces, no sé si lo he dicho o no lo he dicho, no es solo lo que dice, está escrito de una forma exquisita, es un texto precioso. Y aunque sea meterme donde no me llaman, sí que les digo que si les sobran unos dinerillos, se compren este texto. A ver qué más. Bueno, si me acuerdo ya les iré diciendo. A ver.
Tampoco es seguro, como muestra el ejemplo de las universidades estadounidenses, que el marxismo... A ver, porque te habla de Maurice Thorez y de todos estos del Partido Comunista Francés, como eran los abanderados del Estado cultural. Y cómo la izquierda, o algo que se llama a sí mismo izquierda, se apropia del mundo de la cultura. Tampoco es seguro, como muestra el ejemplo de las universidades estadounidenses, que el marxismo se disuelva en cuanto los marxistas gocen de la seguridad y hasta del lujo. Al contrario, jamás es tan útil porque en la panoplia de excusas que se busca a una existencia aburguesada, es sin duda la más intimidatoria para el prójimo y la más confortable para sí mismo. No se conoce más que una sola verdadera escapada al tedio pascaliano fuera de la fe religiosa y filosófica. Esa escapada es y ha sido siempre minoritaria e incluso singular. Son las disciplinas del espíritu. El inmenso mérito de la democracia liberal es no haberlas prohibido. Claro, este texto estaba escrito en el año 90 y he dicho 90 y... Bueno, pues fíjense que en poco tiempo, 30 años, lo que han cambiado las cosas. El modernismo es rechazo del saber histórico, también es rechazo de las disciplinas de oficio. Encuentra una coartada en esa doble dimensión del espíritu en la celebración conjunta del progreso tecnológico y la magia sensorial. El posmodernismo añade a esas coartadas un lujo de referencias históricas deconstruidas y un retorno escéptico a las apariencias. La educación liberal, desde sus orígenes griegos, está basada en una fe inversa a esta. A ver, esto no sé por qué. Bueno, lo que viene a decir es que hasta el advenimiento del Estado cultural, el Estado que lo fabrica todo, incluido el arte, incluida la educación, dice, hasta el niño más pobre de Francia tenía la misma educación que el delfín de Francia. Estudiaba contextos de Fenelón, contextos de no sé quién, contextos de Bossuet, de tal y de cual. Tenían una educación de príncipes, hasta que llega el maravilloso Estado total, Estado cultural, Estado total, se hace cargo de todo y todo lo que toca, y lo dice Marc Fumaroli, todo lo que toca lo pudre. ¿Qué iba a decir? Sí, ya me acuerdo lo que iba a decirles, que claro, para una vez que se menciona España en el texto, como no somos los horribles inquisidores, bueno, si pueden ignorar o pasar de eso cuando lo dice, por lo demás el texto es muy bueno. A ver... esto ya lo acabo de decir. A ver. Francia se está convirtiendo en una entidad geográfica donde se yuxtaponen grumos socioculturales. El poder no concibe otra finalidad al servicio público que extender su omnipotencia sobre pretexto de difundir igualitariamente sus beneficios. A ver... esto no sé por qué lo tengo. A ver. Aquí sale en página 54, Maurice Thorez. Las generaciones de cuadros franceses se han formado en las escuelas del partido, la prensa del partido, los mítines del partido, y por diversas metástasis, pasando por el maoísmo, el trotskismo, el tercermundismo, podríamos añadir unas cuantas más, feminismo, ecologismo, etc., han hecho carrera en los sindicatos, las mutuas, la administración, la enseñanza, la prensa capitalista, las instituciones culturales del poder. Con rabia en el corazón, y la rabia es una energía, han debido adaptarse a la victoria de la economía liberal y a la derrota de la revolución. A ver, como ya hemos leído aquí a muchos tradicionalistas, para mí yo me quedo con Hilaire Bello, el que dice que comunismo y capitalismo se han fusionado para generar una tercera cosa. Por cierto, ahora que me acuerdo, luego lo dice también Fumaroli. Los vaciadores de las aguas heladas del cálculo egoísta se han sumergido en ellas con una vehemencia digna de burgueses conquistadores. Aquí, la tercera vía francesa, ni comunismo ni capitalismo, ha terminado por engendrar un monstruo que conjuga dos amoralidades. El poder ha dispuesto sin esfuerzo de filiales y clientelas por todas partes, esparcidas en la nueva máquina de comunicar de la que él acciona las palancas. No existe en Francia, como en Estados Unidos, un sector privado de información y de crítica verdaderamente independiente de las presiones y chantajes oficiales. Hoy en día no sabemos si eso sigue siendo así. La euforia de encargo, el griterío de los compadres, los debates sesgados, organizan el más profundo disgusto cívico y a continuación se finge extrañeza
de que pueda alimentar la abstención de los ciudadanos. Es un festival perpetuo y de encargo, donde publicidad y propaganda, diversión de baja estofa e información amputada se embrollan inextricablemente. Aquí, el discurso del 1 de abril de 1871 ante el Reichstag, pistoletazo de salida del Kulturkampf. Bismarck, Juncker y conservador, pero moderno por su voluntad de poder nihilista. No cree en la nación. Y sobre todo no cree en la nación alemana, no cree más que en el Estado prusiano. El Junker Bismarck siente y actúa como un jacobino. Para él, la nación alemana es para el Estado prusiano lo que la Francia del antiguo régimen era para Robespierre, un territorio irracional que el Estado debe racionalizar, modernizar y someter. Aquí, página 74, más Kulturkampf. A ver. Kulturbeförderung, ¿qué es esto? De poder en el exterior. El Kulturkampf fue dirigido de modo preferente contra la Iglesia Católica. Apuntaba por destruir los remanentes en Alemania de usos y costumbres tradicionales que garantizaban la autonomía de las corporaciones e iglesias en los antiguos principados anexionados por Prusia. Recuerden el famoso principio de subsidiariedad, lo contrario al concepto de soberanía, entendiendo como una sola institución, que es el Estado, la única que puede generar derecho. La esencia del terror descrito por Paul Hahn, el terrorismo cultural, en los años 1936 y 1941 sigue ahí y consiste en identificar lugares comunes y tópicos o eslóganes ideológicos y aleccionar a la mente para endurecerse contra todo compromiso con la estupidez, con los valores burgueses. Que no son valores burgueses, son valores, es simplemente la naturaleza humana. Aquello de lo que habla toda la literatura desde el principio de los tiempos, que se intenta purgar por toda esta banda de modernos. Esa crítica terrorista que da a quien la ejerce un poder de fiscal general fue la que Paul Hahn mostró hasta qué punto es perjudicial para la literatura. ¿Qué son, en efecto, el amor, los celos, la muerte, la libertad, la verdad, la felicidad, Dios, el diablo, sino lugares comunes? Son la materia misma de esa jurisprudencia de la vida humana que es la literatura, desde Homero y Sófocles. Al querer confundir, en nombre del terror, la materia de estos lugares comunes con su deterioro en la vida corriente y, lo que es peor, con su uso de propaganda o publicidad comercial, se tira el bebé junto con el agua sucia. Políticamente se sitúa fuera de la democracia. Socapa de hacer la guerra total a los tópicos burgueses, se liquidan también las cuestiones generales que esos tópicos suponen, cuestiones frecuentadas por todos los hombres que definen su humanidad y que tejen desde siempre su literatura. ¿Quién no ve el parentesco profundo entre ese terror político-literario y el estado cultural? Esa pequeña democracia de los lugares comunes. Ahí radica, en última instancia, la naturaleza humana, cuyo secreto no se alcanza si se la condena a rumiar sus crímenes, sino que pone hablando de ellos, investigándolos más, etc. Su público hexagonal, el público del estado cultural, se ha convertido en un público de encargo que ya no interroga sus sentimientos para juzgar, sino que aprueba dócilmente lo que la ideología oficial pide que apruebe. A ver, la educación, los niños. O bien todo niño lleva en sí un germen fecundo que la educación debe encargarse de hacer crecer en cada ocasión según la propia luz y una finalidad singular, o bien no es más que una materia informe a la cual hay que imponer las formas ya preparadas de las que sus maestros están tan orgullosos y satisfechos. La luz de las obras maestras apela a nuestra propia luz. Ninguna cultura es válida salvo rejuvenecida y como inflamada por esa luz natural, o como decían los antiguos, esa chispa divina que nos vuelve capaces no solo de inventar, sino de reinventar lo que ya fue hallado. El verdadero diálogo tiene lugar entre cultura y naturaleza, y no entre cultura y cultura. La liberación de los tabúes, ese es el eslogan
de la que las multitudes de Nancy, después de las asambleas de Berkeley y de Woodstock, habían sido las primeras en recibir la revelación. La entrada francesa en la sociedad de consumo a la americana se daba mucha importancia de vanguardia artística y rebeldía política. Me imagino que todo esto les sonará conocido, si es lo que está pasando aquí. A ver. Vale, aquí no sé aquí no tengo nada, tengo una hoja y no tengo nada. Las camarillas persuadidas de que el cine, como la literatura de vanguardia, debe hacer la guerra a las ideas establecidas, en otros términos, a la dramaturgia clásica y a los mitos que conmueven a todos los públicos, eso era hacernos la guerra a nosotros mismos. Es una imitación a unos Estados Unidos de vanguardia, de sus modelos, de sus tópicos tenidos por modernos, que ha prevalecido sobre todo en los más ardientes detractores del capitalismo y del imperialismo, en detrimento de la emulación deseable con lo que los artistas populares estadounidenses... Bueno, pues han pasado 21 minutos, pero resulta que he vuelto a grabar lo que faltaba de leer, pero no había conectado el micrófono, no se oía nada. Vuelvo otra vez después de los 21 minutos, pero ya he perdido el hilo de lo que estaba leyendo, así que bueno, seguimos un poco como podamos. Burguesía contra pueblo, artes de vanguardia contra burguesía, los vampiros de Estado han buscado en estas antítesis melodramáticas una poesía y una moral para embellecer su modernización de Francia. Traducidos en lenguaje ministerial, retraducidos en lenguaje rebelde. A ver. Sí, la materia gris de Europa, por un encadenamiento de pasiones y pensamientos. Bueno, que la materia gris de Europa, y aquí pone luego oro negro. Creo que sí. Sí, oro negro, que es nuestra tradición. Nuestra tradición en todos los sentidos, no solamente cultural, pero incluida también tradición científica y técnica. Y lo mismo, lo de siempre, que hay un vínculo entre la una y la otra. A ver, hablando de Malraux, por cierto, a mí Malraux no me gusta nada, además de decir un poco, es que no me gusta nada. La cultura de esencia nihilista propagada por Malraux no se ha contentado con ser lo contrario de la educación y de las artes liberales. Entre la gnosis, otra vez esta palabra, entre la gnosis nihilista y la actitud consumidora de hoy, no hay en efecto más que diferencias nominales. Una y otra no creen más que en el instante vacío de sentido, y que es preciso llenar a todo trance de cantidad de cosas y gestos. La condición de hombre libre, en pie, independiente y disciplinado se hace imposible. El devoto cultural, en sus casas, sus centros, sus espacios, sus parques, sus salones, sus ferias, sus futuroscopes, es esencialmente diferente del automovilista o del espectador de televisión, salvo en que un vago sentimiento de deber religioso añade a su pasividad una buena conciencia filistea. Claro, está mal decir que te gusta el fútbol, pero está bien decir que te gusta ir a un museo. Conciertos, teatros, exposiciones, espectáculos, fiestas, visitas guiadas no tienen en sí nada que no sea loable, pero presentados como el fin de la cultura, combinados con un marchamo oficial que hace de ellos otros tantos actos cívicos, se convierten como la misa del domingo en distracciones como es debido, que no responden a ninguna necesidad interior y que solo distraen del coraje de ser uno mismo. A ver, ¿no tienen ustedes esa sensación, si alguna vez han ido... Bueno, que habrán ido a algún museo o a visitar algún monumento, ver masas y masas de gente y pensar, ¿pero qué hace esta gente aquí? No construyen nada, no articulan nada, su único sentido sería responder a curiosidades y apetencias venidas del interior. ¿De qué sirve exponerse a las obras de arte si se es víctima de lo que los antiguos griegos llamaban apeirokalia, inexperiencia ante la belleza? Cuando recuerdan ustedes que antes se decía tener síndrome de no me acuerdo quién, que era algo relacionado también con la estética, ¿cómo era? ¿Cómo era? Síndrome de Stendhal, estoy alucinando. Si alguna vez alguien les habla de eso, ustedes díganles eso, lo de la apeirokalia, es decir, sí, apeirokalia, inexperiencia de la belleza. Vincula lo inmediato con la larga... A ver... ¿Qué era aquí? Sí, lo de Cicerón. ¿Qué entender por educación liberal? Es otro nombre para lo que Cicerón llamaba cultura del alma. Se supone, pues, que
que se cree en el alma y en la luz natural que la hace desear superar la materia para reencontrar una forma. Es lo que se llama en todas las filosofías, en todas las civilizaciones que merecen ese hermoso nombre, la libertad de espíritu, que liberan del peso de la materia y el condicionamiento sociológico. Vincula lo inmediato con la larga tradición. ¿Recuerdan? Y así sales vencedor del tiempo y de la muerte, algo así. Que era Sfumaroli quien lo decía, pero no en este párrafo. A falta de expansión al exterior, el Estado cultural se desquita en el interior de las fronteras, donde recupera en la presión que ejerce algo del imperio perdido. Se trata de una neocolonización de uso interno. El celo conquistador trasladado al frente cultural ha puntuado después sus campañas, sus ofensivas, mediante boletines de victoria y cifras para la cultura, así como comunicados de Estado Mayor sobre el campo de batalla de la última misión civilizadora, pero esta vez los indígenas son los franceses. Bueno, tenía mucho más señalado, pero la cuestión es esa, es que al final sería leerlo todo. Así estamos. El Estado cultural como un general victorioso que ejerce su misión civilizadora, neocolonizadora, sobre lo que antes era Francia, sobre lo que antes era su propio suelo, y nosotros somos los conquistados por nuestras propias instituciones públicas que intentan, somos iba a decir nativos, ¿no? Los bárbaros, y el Estado cultural intenta civilizarnos, modernizarnos, etc. Bueno, y sin más, hasta la semana que viene.